Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y vibras maravillosas. Yo estoy de lo más contenta porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a dos personas que adoramos y que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más específicamente vamos a explorar un poquito, a imaginarnos, a especular, como nos gusta, sobre si Hande Erçel se arrepiente de algo en su relación con Kerem Bürsin. Si piensa, quizás, que debió haber hecho las cosas de manera diferente. Uf. Tema candente, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, que siguieron su historia de amor con el corazón en la mano, que lloraron y rieron con ellos, y que todavía guardan la esperanza de que algún día, bueno, ya saben a qué me refiero. Y precisamente por eso quiero aclarar desde el principio que este vídeo está basado en rumores, especulaciones y análisis de su comportamiento público. No tenemos información oficial ni confirmaciones directas de ninguna de las partes. Así que, por favor, tomemos todo con una pizca de sal y disfrutemos de la conversación. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si les gusta el chismecito bueno, las teorías conspirativas bien fundamentadas y los análisis profundos de las relaciones de las celebridades, siempre con mucho respeto, claro está, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, manos a la obra. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y acompáñenme a explorar este fascinante tema. ¿Hande Erçel se arrepiente de algo en su relación con Kerem Bürsin? ¿Debió haber hecho las cosas de manera diferente? Vamos a descubrirlo. Para empezar, tenemos que recordar cómo empezó todo. Ay, Senkal Kapm. Esa serie que nos robó el corazón a todos. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? Esa química explosiva, esas miradas intensas, esas peleas divertidas. Era evidente que la magia no solo estaba en la pantalla, sino que también se extendía detrás de las cámaras. Y así fue como, poco a poco, Hande y Kerem empezaron a construir una relación que trascendió lo profesional y se convirtió en algo mucho más profundo. Al principio fueron muy discretos, intentando mantener su romance alejado del ojo público. Pero era imposible ocultar lo evidente. Las fotos robadas, los comentarios indiscretos de sus compañeros de trabajo, las miradas cómplices en las entrevistas. Todo apuntaba a que estaban perdidamente enamorados. Y finalmente lo confirmaron. La alegría fue inmensa. Los fans de Senkal Kapm estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran la pareja perfecta. Durante un tiempo, todo fue color de rosa. Viajes románticos, muestras de cariño públicas, declaraciones de amor apasionadas. Parecía que nada podía romper su burbuja de felicidad. Se convirtieron en la pareja del momento, en un ejemplo a seguir. Todos queríamos tener un amor como el suyo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, los compromisos profesionales y las expectativas del público empezaron a pasar factura. Empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de celos. Las fotos robadas ya no mostraban sonrisas y abrazos, sino caras serias y distancias evidentes. Las declaraciones de amor se volvieron más escasas y menos entusiastas. Y finalmente llegó la confirmación de la ruptura. El golpe fue durísimo. Los fans quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué pudo haber salido mal? ¿Cuáles fueron los errores que llevaron al fin de la relación? ¿Se arrepiente Hande Erçel de algo? ¿Debió haber hecho las cosas de manera diferente? Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue demasiado grande. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado, puede ser agotador y asfixiante. Imaginen tener que mantener una imagen perfecta, complacer a los fans, lidiar con los paparazzi, todo al mismo tiempo que intentan construir una relación real y auténtica. Es una tarea titánica.
Quizás Ande sintió que no tenía suficiente privacidad, que no podía ser ella misma, que tenía que actuar y fingir para mantener las apariencias. Quizás se sintió abrumada por las expectativas del público, que la veían como la personificación de Eda y esperaban que su relación con Kerem fuera una réplica perfecta de la historia de amor de la serie. Otra teoría es que los compromisos profesionales de ambos les impidieron dedicar el tiempo y la atención necesarios a su relación. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, con agendas repletas de proyectos, viajes y compromisos. Es posible que no tuvieran suficiente tiempo para verse, para hablar, para conectar a un nivel más profundo. La distancia, tanto física como emocional, puede ser muy perjudicial para una relación. Puede generar resentimiento, desconfianza y falta de comunicación. Quizás Hande sintió que Kerem estaba más enfocado en su carrera que en ella, que no le dedicaba suficiente tiempo y atención. También se ha hablado mucho de la diferencia de personalidades entre Hande y Kerem. Se dice que Hande es una persona más reservada, más introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido, más espontáneo. Estas diferencias pueden haber generado conflictos y malentendidos en la relación. Es posible que Hande sintiera que Kerem era demasiado intenso, demasiado demandante, que no respetaba su espacio personal. O quizás Kerem sintió que Hande era demasiado distante, demasiado fría, que no le demostraba suficiente amor y afecto. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, por mucho que nos queramos, por mucho que intentemos que funcione, simplemente no estamos destinados a estar juntos. Nuestras vidas toman caminos diferentes, nuestros objetivos cambian y nos damos cuenta de que necesitamos algo diferente. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que sus caminos ya no estaban alineados, que buscaban cosas diferentes en la vida y en el amor. Quizás se dieron cuenta de que eran más felices como amigos que como pareja. Volviendo a la pregunta inicial, ¿se arrepiente Hande Erçel de algo en su relación con Kerem Bürsin? ¿Debió haber hecho las cosas de manera diferente? Es imposible saberlo con certeza. Solo ella sabe lo que realmente pasó entre ellos, lo que sintió y lo que pensó. Pero basándonos en lo que hemos visto y oído, podemos especular que sí, es posible que se arrepienta de algunas cosas. Quizás se arrepienta de haber expuesto tanto su relación al público, de haber cedido a la presión mediática, de no haber protegido su privacidad. Quizás se arrepienta de no haber dedicado suficiente tiempo y atención a su relación, de haber priorizado su carrera sobre su vida personal. Quizás se arrepienta de no haber comunicado sus sentimientos de manera más clara y honesta, de haber reprimido sus emociones por miedo a herir a Kerem, o a decepcionar a los fans. Quizás se arrepienta de no haber sido más flexible, más comprensiva, más tolerante con las diferencias de personalidad entre ella y Kerem. Quizás se arrepienta de no haber luchado más por su amor, de haberse rendido demasiado pronto. Pero también es posible que no se arrepienta de nada. Quizás sienta que hizo lo mejor que pudo en ese momento, que aprendió mucho de la experiencia y que no cambiaría nada. Quizás sienta que su relación con Kerem fue una etapa importante en su vida, que la ayudó a crecer como persona y como profesional. En definitiva, solo Hande Erçel sabe la verdad. Y quizás nunca la sepamos. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor con Kerem Bürsin nos emocionó, nos inspiró y nos hizo creer en la magia del amor. Y eso es algo que nunca olvidaremos. Independientemente de si se arrepiente o no, lo importante es que Hande Erçel siga adelante con su vida, que sea feliz y que encuentre el amor verdadero, ya sea con Kerem Bürsin o con otra persona. Y lo mismo le deseamos a Kerem. Que ambos encuentren la felicidad y el éxito en todo lo que hagan. Y bueno, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta especulación, este chismecito sano sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y rumores, y que la verdad solo la saben ellos. Hemos hablado de la presión mediática, de los compromisos profesionales, de las diferencias de personalidad, de la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Hemos especulado sobre si Hande Erçel se arrepiente de algo y si debió haber hecho las cosas de manera diferente. Lo importante es recordar que todas las relaciones son diferentes y que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo importante es ser honesto, comunicarse, respetar al otro y luchar por el amor. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí.
Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Andercel se arrepiente de algo? ¿Creen que debió haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Cuál es su teoría sobre por qué se rompió la relación? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, mi gente, vamos a profundizar más en este chismecito jugoso. Porque la pregunta sigue ahí, ¿hay arrepentimiento en el corazón de Ande? Quizás una pequeña voz que le susurra, ¿podrías haberlo hecho diferente? Para responder a esto, tenemos que ir más allá de las teorías generales y sumergirnos en detalles, en pequeños gestos, en declaraciones indirectas, en todo aquello que como detectives de relaciones, podemos usar para armar el rompecabezas. Primero, recordemos el contexto. No olvidemos que Ande y Kerem no eran dos personas comunes enamorándose. Eran Eda y Serkan. Y esa es una carga pesada, señores. La serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que los catapultó a la fama internacional. La gente no solo los veía como actores, sino como la encarnación de ese amor de cuento de hadas. La presión era brutal. Ahora bien, analicemos el comportamiento post-ruptura. ¿Qué hemos visto? Ande ha mantenido una postura bastante discreta sobre el tema. Pocas declaraciones directas, casi ninguna mención a Kerem en entrevistas. Esto de por sí puede ser una señal. ¿Por qué tanto silencio? ¿Será que no quiere remover el pasado, o quizás que todavía hay heridas abiertas? Por otro lado, Kerem ha sido un poco más abierto, aunque siempre con mucho tacto y respeto. En algunas entrevistas, se le ha notado cierta nostalgia al hablar de la serie y de la relación con Ande. Algunos fans incluso han interpretado estas declaraciones como una especie de llamado a la reconciliación. Drama, drama, drama. Pero volvamos a Ande. Si bien es cierto que ha evitado hablar directamente de Kerem, hay pequeños detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, su lenguaje corporal en eventos públicos. ¿La han visto? A veces parece que hay una cierta tristeza en su mirada, como si estuviera pensando en algo que ya no está. Ojo ahí. También podemos analizar sus elecciones profesionales post-ruptura. ¿Ha elegido proyectos que la alejan del género romántico? ¿Está buscando papeles que la desafíen y la muestren en una faceta diferente? Esto podría ser una señal de que quiere dejar atrás la imagen de Eda y construir una nueva identidad como actriz. Y aquí es donde entra en juego una teoría que me parece particularmente interesante, la teoría del arrepentimiento silencioso. ¿Qué es esto? Pues básicamente se trata de un arrepentimiento que no se expresa con palabras, sino con acciones. Un arrepentimiento que se manifiesta en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en las relaciones que construimos. Quizás Ande no diga abiertamente que se arrepiente de algo, pero sus acciones podrían estar indicando lo contrario. Quizás se está esforzando por ser más reservada en sus nuevas relaciones, para evitar repetir los errores del pasado. Quizás está priorizando su bienestar emocional y su crecimiento personal, para no volver a sentirse abrumada por la presión mediática. Ahora bien, vamos a ser justos. No todo es culpa de Ande. Kerem también tuvo su papel en la ruptura. ¿Fue demasiado intenso? ¿Fue demasiado exigente? ¿No supo entender las necesidades de Ande? Son preguntas que nos podemos hacer. También es importante recordar que ambos son jóvenes, que estaban aprendiendo a amar y a vivir bajo el ojo público al mismo tiempo. Cometer errores es inevitable. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Otra cosa que debemos considerar es el factor tiempo. A veces necesitamos tiempo para procesar nuestras emociones, para entender lo que realmente queremos, para darnos cuenta de lo que hemos perdido. Quizás Ande necesite más tiempo para reflexionar sobre su relación con Kerem y para llegar a una conclusión sobre si se arrepiente o no de algo. Y hablando de tiempo, no olvidemos que el tiempo también cura heridas. Quizás con el tiempo Ande y Kerem puedan reconstruir su amistad,
o incluso, quién sabe, darse una segunda oportunidad. En el amor todo es posible. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios. ¿Cuál es su teoría sobre el arrepentimiento de Ande? ¿Creen que está sufriendo en silencio? ¿O creen que ha superado la relación y que está feliz con su vida? Quiero saber sus opiniones. Pero antes de que se vayan a comentar, quiero profundizar en otra posible fuente de arrepentimiento, las expectativas de los fans. Ay, los fans. Los amamos, pero a veces pueden ser un poco intensos. ¿Verdad? Los fans de Senkalkapm eran, y siguen siendo, extremadamente apasionados. Querían que Ande y Kerem fueran Eda y Serkan en la vida real. Querían que su amor fuera perfecto, incondicional, eterno. Y eso es una carga muy pesada para cualquier pareja. Quizás Ande sintió que no podía cumplir con las expectativas de los fans, que no podía ser la Eda que todos querían. Quizás sintió que tenía que fingir y actuar para complacer a los demás, en lugar de ser ella misma. Y esto, señores, puede ser una fuente de arrepentimiento muy grande. El arrepentimiento de no haber sido auténtico, de no haberte permitido ser tú mismo, de haber vivido la vida que otros querían que vivieras. También es posible que Ande se arrepienta de no haber sabido manejar mejor la presión de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales tienen un impacto enorme en nuestras vidas, y especialmente en la vida de las celebridades. Cada comentario, cada foto, cada like es analizado y juzgado por miles de personas. Quizás Ande se sintió abrumada por la negatividad, por los comentarios maliciosos, por las críticas constantes. Quizás se arrepiente de haber prestado demasiada atención a lo que decían los demás y de no haber confiado más en su propio instinto. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la autoestima. ¿Tenía Ande suficiente autoestima para lidiar con la presión mediática y las expectativas de los fans? ¿Se sentía segura de sí misma y de su relación con Kerem? Si la respuesta es no, es muy posible que Ande se arrepienta de no haber trabajado más en su autoestima, de no haber aprendido a valorarse y a quererse a sí misma, independientemente de lo que dijeran los demás. Porque al final del día, la única opinión que importa es la tuya. Y si no te quieres a ti mismo, es muy difícil construir una relación sana y duradera con otra persona. Así que, mi gente, la pregunta del millón sigue siendo, ¿hay arrepentimiento en el corazón de Ande? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor con Kerem Bürsin nos ha enseñado muchas cosas sobre el amor, la fama, la presión mediática y la importancia de ser auténtico. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante: no juzguemos a Ande ni a Kerem. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos. No sabemos lo que sintieron ni lo que pensaron. Solo podemos especular, analizar y compartir nuestras opiniones. Pero siempre con respeto y empatía. Porque al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y lo más importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestras vidas, buscando la felicidad y el amor verdadero. Así que, mi gente linda, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse a mi canal. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es una cosa maravillosa, pero también puede ser muy complicada. Así que cuídense mucho y amen con todo su corazón. Hasta la próxima.